Dice, ¿qué tal si analizamos dos tiempos? A ver qué sucede. Se pone un software en un ordenador y simula la posición de dos dientes de un canino y premolar de cuadrante 13 en tal caso, ¿no? Entonces hace el canino y la premolar. ¿Cuál es la constante que ven ahí? Hay una constante ahí, de la 1 hasta la 6. ¿Cuál es la constante? La angulación de la premolar. Así es. En todas, desde la 1 hasta la 6, la premolar tiene la misma angulación, no está variando. ¿Qué es lo que está variando? Canino. Canino. Entonces, ¿qué pone en la geometría 1? Dice, voy a colocar entonces el canino en la misma angulación del premolar, ¿no? ¿Qué tiene? Que el ángulo, entre el ángulo alfa y beta, o entre la diferencia de ángulos, va a ser 1, o sea, va a ir en la misma proporción, ¿no? Como la autora dice, si tengo una angulación de 45, ambos estarán a 45 grados o 40 grados, ¿no? ¿Y qué pasa en la geometría 2? En la geometría 2 menciona de que entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Ese canino que tenía la misma angulación va a estar a la mitad de la angulación del premolar. Como dice la autora, si tenía la premolar 40, ¿cuánto tiene entonces? El canino tiene 20. A eso le llamó geometría 2. Si ustedes ven la angulación, entonces, ¿cuánta diferencia hay arriba? Dice 1 y luego dice 0.5. Significa la división pues, del ángulo grande y el menor, que es la mitad, por el 0.5. Ah. ¿Y qué pasa en la 3? Mira, si van dando cuenta de cómo el canino cada vez más se va verticalizando, ¿no? Llega hasta la geometría 3 y tiene un canino así derechito, pero el otro diente sí con la angulación que siempre dice. ¿A esa qué geometría le llama? Geometría 3, ¿no? Y luego el canino ya tiene, como dice una dirección opuesta, ¿no? Opuesta. ¿Cuánto? A la mitad, pero opuesto de la premolar. ¿Y a qué le llamó a esa? ¿Qué geometría viene a ser? La geometría 4. Por eso dice 0.5 negativo. Significa que está a la mitad, pero opuesto. Como bien la autora ha puesto dirección opuesta. Y la geometría 5 dice que está a 0.75 negativo todavía, o sea, más angulado todavía, ¿no? Y la 6, ahí sí, está la misma magnitud de angulación, pero opuesta. Y le llamo a la geometría 6. Ahora, yo podría angular un poquito más ese canino. ¿Qué geometría sería? ¿Ah? 7. ¿Eso qué significa? Significa que puede haber muchas más geometrías. Podría angular de repente entre 3 y 4 un poquito menos. De repente una geometría 3.5, no sé. Pero una consulta, ¿todo este sistema lo hacen en base a simular una situación en la que extraes un premolar? ¿Y de qué manera vas a, se podría decir, cerrar ese espacio si tuvieras en esa posición esos dientes? Su objetivo no es el espacio. ¿Por qué solamente toma la medida de 7 y 21 milímetros? Porque va a colocar, hay una distancia entre dos dientes, ya esté lo que haya sido, pero luego vas a colocar un arco continuo. No, pero ¿por qué exactamente 7 y 21? Por eso es para que tú coloques un arco continuo ahí. Por ejemplo, hay dientes en la 1, por ejemplo, dos dientes en esa angulación. Imagínate que le pones un arco limpio ahí. ¿Cómo crees que se expresaría en el 1? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo crees? ¿Se verticalizan o no se verticalizan? Se verticalizan. Los dos se verticalizan, uno se verticaliza más que el otro. Los dos, depende de se verticaliza. Claro. Hay fuerza intrusiva, exclusiva. Sí. ¿Quién se intruye, quién se extruye? Ya, eso necesitamos saber cómo sería. Pero ¿cómo voy a hacer? Necesito saber las diferentes posiciones, ¿no? Acá solamente estoy identificando las posiciones, las geometrías. Ahora, si yo tomo algo continuo, ¿cómo se va a expresar? Ahí lo tenemos que analizar. Ahí viene el análisis. ¿Ya? Entonces,
la geometría 1 hasta la 6, entonces hay una constante que es la premolar. ¿Quién varía? El canino. ¿Ya? Entonces miran el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Me deja entender? Esa viene a ser entonces las 6 geometrías. ¿Pueden haber más geometrías? Claro que sí, puede haber más geometrías. ¿Ya? ¿Puedo anular más ese canino? Claro que sí. Y puede ser la 7, la 8, la 9, la 10. ¿Ya? Puede haber más geometrías. ¿Y por qué 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no más? ¿Por qué? ¿Por qué justo creen ustedes que haya hecho solamente 6? Y la denominó, miren, clase, ¿eh? Clase 1 en romanos, 2, 3, 4, 5, 6. Y es así como se debería mencionar. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6. ¿Por qué solamente 6? ¿Qué opinan? ¿Por qué será? Porque pudo haber puesto 7 también, ¿no? Claro. 8 geometrías, ¿no? O pudo haber hecho también entre la geometría 1 y 2, de repente, no sé, menos anulado de repente, ¿no? Son posiciones más comunes que se encontraban en la mayoría de los casos. Una posición es promedio de varios casos. Bueno, es porque la versión clínica, la fuerza de desactivación que se produzca es notoria. En cambio, si hace un intermedio, no vamos a notar mucho la... Ah, sí. ¿Sabes qué dice? Porque voy a repetir lo mismo. Claro, lo que pasa es que, como dice su compañera, no hay muchas diferencias. De repente, entre 1 y 2 podríamos ver un poquito menos, pero no va a ser tan saltante la diferencia. Entonces he encontrado 6 posiciones que sí son muy saltantes de diferencia, ¿no? Cuando se puede ver 7, sí, pues puede haber 7, pero de repente se va a asemejar muy semejante al 5, de repente, ¿no? O sea, es como que estaría teniendo un imperfecto, ¿no? Podría ser. Entonces, la hizo en 6 posiciones. Ahora, ¿qué pasaría si tomo algo continuo? Ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene un poco lo complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tomo? Bueno, ahorita si yo te digo la 1, por ejemplo, si yo te tomo algo continuo, ¿qué va a pasar? No se sabe qué es determinado, porque ahí tiene un montón de preguntas. ¿Se verticalizará? Sí, se verticaliza. Uno se verticaliza más que otro. Habrá fuerzas verticales. ¿Cómo se va a expresar al final? Un poco complicado saber eso, ¿no? Y justamente estas geometrías nos ayuda a ver, ¿no? A clarificar cómo esto se expresaría en las diferentes geometrías. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Todo claro hasta ahí. Las 6 geometrías. Ya, continúa lo claro. Él determinó El canino y esta la premolar. La A es el canino y la B es el premolar. ¿Cuál era la característica de la geometría 1? ¿Verdad? Mismo Que ángulo, ambos estaban la misma angulación. en la misma dirección. ¿No? Entonces yo voy a colocar un marco continuo aquí. Un inchi 12, 14. Pues multiluto que sea, ¿no? Si pongo algo continuo, ¿cómo se expresará? ¿Qué pasará con la A? ¿Qué pasará con la B? ¿Qué pasa con la B? ¿Se verticaliza o no se verticaliza? ¿Qué pasa con la A? ¿Se verticaliza o no se verticaliza? ¿Qué creen que sea? ¿Ah? La distancia de 7 milímetros Barton no quiso tal vez simular la extracción de una regular con la distancia. Ha puesto una distancia para ver cómo estas no ha puesto juntas, alejar para ver cómo se mueven, ¿no? Porque estas se van a empezar a mover. Puso haber puesto a 5 o 4. Puedo poner 5, 4, 6. Pero puso a 7 que no se fuera Algo así. Sí, una femoral. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Ambas verticalizan? Sí. ¿Y la misma magnitud?
o uno más que el otro. Depende del momento. ¿Ah? Depende del momento. ¿Por qué el mismo? Porque ambos están en la misma magnitud, A la distancia. ¿no? ¿Alguien se intruye o no se intruye? ¿O no hay intrusión? Ah, sí. Se intruye ¿Quién se intruye? el canino. El canino. Instruye el premolar. Ah, ya. ¿Cómo sabemos eso? Entonces, vamos a entenderlo como si fuese un cantillo, ¿no? Yo voy a poner ahí el cantillo, ¿no? Y voy a hacer mi análisis con respecto a la A. Cuando yo baje ese bracito hacia la B, ¿qué va a pasar en el canino? ¿Qué pasa en el canino? ¿Se intruye o se extruye primero? Primero se extruye. La A, ¿qué pasa en la A? No, hay una fuerza de... La A, ¿se intruye o se extruye? Se extruye la A. No, en ese gráfico Se extruye la A. si no, se instruye. ¿Cómo voy a cómo se extruye? Estoy tratando de pensar. Hay una fuerza de intrusión. La fuerza de arriba para abajo, ¿qué pasa con la B? La B se Extruye. extruye, ¿qué pasa con la A? Se intruye. Se incluye. No sé cómo están viendo para que la A se extruya. Sí, pero que está bajando la manito, pues. Claro, claro. Entonces, ¿quién se incluye? ¿La A o la B? La A. La A se incluye. Yo paso para la que estoy diciendo esto, la A se incluye. Y la B, por tanto, ¿qué pasa? Se va a extruir. Se va a extruir. Y además de eso, ¿qué va a pasar en la A? Una rotación. Una... ¿En qué sentido? Horario. Horario. Eso va a pasar. Entonces va a pasar en la A, entonces una intrusión y una rotación en sentido horario. Eso va a pasar. ¿No? Eso pasaría. Entonces, siempre, si tú ves que la A se incluye, definitivamente la B se excluye. Jamás vas a tener un caso en el que la A se intruya y la B también se intruye. Eso no existe, no va a haber jamás. Ahí está la tercera ley de Newton, acción y reacción. Si uno se intruye, otro se excluye. Esa vendría a ser entonces el efecto en la A. Ahora analizo con respecto a la B. Si yo elevo esa como cantilever, ¿qué va a pasar en la B? Además se incluye. Se extruye la Se B. destruye, ¿verdad? Además de destruirse, Se verticaliza. va a haber una rotación en sentido Horario. ¿no? Eso va a pasar entonces, ¿no? Entonces, a las finales voy a tener mi geometría 1. A las finales que tengo geometría 1. Lo que voy a tener es entonces, ¿cómo se va a expresar? Va a generar momentos de la misma dirección y de la misma magnitud, con fuerzas verticales, una intrusiva y otra extrusiva. Esa viene a ser geometría 1. ¿Hay que entender? ¿Cómo tienen que interpretar entonces? Geometría 1 se caracteriza por presentar momentos en la misma dirección, ¿ya? Y de la misma magnitud y con fuerzas verticales, intrusivas y extrusivas. Esa es la característica de geometría 1. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahí la idea es analizarlos por separado. Primero se ve con el B en A, Así luego es, en para B. ver cómo esta se mueve con cantilever. Por eso hemos hecho los tiempos con cantilever para poder entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en cada segmento y qué pasa cuando toma entonces los geometría 1, ambos rotan en la dirección 1 superior. Es por eso que cuando, no sé si ya han hecho New y han hecho IPA y han puesto en boca, ¿qué pasa con la monada cuando se hacen eso, no? Y cada vez que hacen no se han dado cuenta que hay uno que sí que se eleva más, que la segunda que era la primera avance, que se ve un cierto para la libertad. ¿Qué se expresaba ahí entonces? Es geometría 1, pues claro, como están hacen estas, de hecho pues hace este y hace así. No, no es que hace así, no. Geometría 1 es así. ¿Entender? Uno siempre se extruye y luego pensamos eso. Los geometría 1 se expresan en la primera fase
¿cómo se llama?, de eliminación del espacio posterior, ¿no? Cuando verticaliza un área, se expresa esto, geometría 1, ¿no? Entonces, la geometría 1 tiene esa característica, presenta momentos iguales en la misma magnitud, en la misma dirección, pero como puedes explicar, geometría 1. ¿Qué pasa en la 2? ¿Qué sucede en la 2? Significa que tengo que ponerlo así, son un viaje continuo, lo que va a pasar es, ¿no? Estos números que ustedes ven ahí, esos números que ustedes ven ahí, si nosotros haríamos, la pregunta sería, ¿y esta geometría estará en equilibrio? ¿Esta geometría, sí o no? Claro que está en equilibrio, está en equilibrio. Si no está en equilibrio, este sistema simplemente no funcionaría. Así que eso de que vamos a seguir trabajando hasta el final del curso, hasta con sus pacientes, ya que la prueba. ¿Está en equilibrio? Claro que está en equilibrio. ¿Por qué está en equilibrio? Los momentos son horarios, pero el momento del sistema es. Claro, así es. Pero la sumatoria del gran momento está equilibrando con los momentos prohibidos. Entonces ahí se equilibra. Entonces está en equilibrio. Las 6 geometrías en equilibrio. Si tú quieres verlo por números, simplemente operacionalizamos estos números y sale equilibrio. Están equilibrados. ¿Ya? Están en equilibrio. Entonces significa si yo coloco esta y el continuo que va a pasar, sí, pues se va a verticalizar, pero sí uno se va a excluir más que el otro, ¿no? Eso va a pasar. Claro, va a ser tan homogéneo como esta, pero sí hay una cierta exclusión, uno que el otro. Entonces, vamos a hacer un poco adivinos, ¿no? Y yo les voy a decir la geometría 2. ¿Cuál es la geometría 2? ¿Cuál es? Es la mitad, o sea, el ángulo de caída es la mitad del ángulo de la premolar. ¿Cómo creen ustedes que esta se expresaría? ¿Cuál es la característica de la geometría 2? Doctora, ¿cuál es la característica de la geometría 2? Un poquito más alto, no escucho. Fuerte. ¿Qué va a pasar a la geometría 2 cuando no va algo conmigo? ¿Qué va a pasar? Doctora Carmen. Va a haber un momento. Va a haber una fuerza de inducción, una fuerza de exclusión. El canino se va a excluir. Ya. Y el premolar se va a excluir. Ya. Los momentos, en este caso del canino, va a ser negativo. Negativo, o sea, opuesto. O sea, va a ser así. No, parece la cosa. A ver, va a ser. El 1 Eran todos, pero. Está así y es así. El 2, sientes bien, el 1 es así, pero el 2 es así. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sería? ¿Cómo se expresaría? ¿Los momentos cómo serían? Horarios. Ambos. Horarios. ¿En la misma dirección? ¿Los dos o no? Sí. Sí. Ya. Pero. Momentos distintos. La magnitud de momentos sería. La magnitud de momentos es distinta. Bueno, chiquito. O sea, esta es así, pero esta. ¿Es así? Estás en lo cierto, Lucas. ¿En qué se diferencia? La magnitud del La movimiento. magnitud del momento. ¿Ya me entiendes? Se asemejan en la dirección, se diferencian en la magnitud. Eso es todo. Las fuerzas, la misma. No hay diferencia. Uno se puede incluir. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, la geometría 2, igual, si lo analizamos como cantilever, de lo que pasaría, pero mira la distancia que hay, mira ahora del cantilever al braque, y es pequeñito, ¿no?
Por lo tanto, un momento menor se va a expresar, ¿no es así? Claro, en un momento sí, la prueba sí, pero en un momento chiquito. Pero comparando con B, el momento va a ser mayor, lógico, porque la angulación es mayor. ¿No? Entonces, al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener entonces, la geometría 2 se va a caracterizar por presentar dos momentos en la misma dirección, siendo un momento mayor que el otro. ¿Ya? O la mitad del otro, digamos más. Entonces, a pesar que los momentos tienen magnitudes diferentes, el sistema sigue conservando el equilibrio. Sí. Parece que Sí. después del equilibrio, no. Porque dice que si no está en equilibrio, dice que el salame se volaría de su cuerpo. O sea, sería imposible, no se puede. Todas deben estar en equilibrio. Todas. Porque la suma de esos dos momentos de las tremolares que van en un sentido se contraponen al momento del total. ¿No? Y está en equilibrio también. O sea, si hacemos la sumatoria de los momentos chiquitos por grandes, la sumatoria sale 0, 0, 0, 0. La sumatoria es 0, ¿no? La suma de esos momentos debería ser igual a la suma de momentos totales. Así es. Sí, sí, sí. Sí, sucede así. En el gráfico, ahí está. Ahí están los números y haces la operación así y sale 0. La 6 porque es negativo, la 6. Entonces, si un poco geometría 2 se va a expresar de esa manera, ¿no? Se va a geometría 2. Ahora, a ver, aquí, a ver. Tenemos la geometría 3, a ver. ¿Cuál es la geometría doctorita? Ya, el ángulo va a ser cero Ya. en el camino. Y bueno, más vamos a ver el efecto en B. No me digas el efecto. ¿Cuál es la geometría 3? Y te pregunto el efecto. El ángulo va a ser cero. Ya. Y la inclinación del camino va a ser cero. Ya. Y en el otro, sí, ¿no? Pues fijamos el ángulo 100% y el otro 0. Ya está. A la siguiente pregunta va a ser: ¿qué pasa si yo pongo un ángulo continuo ahí? ¿Cómo se expresaría? En B se va a excluir. Si yo lo pongo, se excluye. Y va. Por lo tanto, la ¿qué pasaría? Se va a incluir. Ah, se incluye. Ya está derechito, se incluye. Sí. Sí, diga. ¿Y luego qué pasa? B va a rotar. La B va a rotar en qué sentido? Hola. ¿Qué pasa con la A? No va a rotar. No va a rotar. ¿No? Sí rota. Sí, va a rotar sobre Sí rota también. el mismo horario también. ¿En qué sentido rota? ¿En qué horario? ¿Rota o no rota? ¿Qué pasa con la A? Sí rota también. Si no está permitido. También en sentido horario también. Ah, En sentido horario también. Sí, rota, pero poquitito. pero un poquito Tienes que amarrarla, ¿Cuál es la porque diferencia entre la 2, de la 3 y la 2? magnitud también. Ah, la mitad aumenta la diferencia. Magnitud O de sea, momento. en la A rota entonces. Sí, pero también es sentido contrario. Ah, entonces si la A, entonces si la B rota, acá, si la rota en este lado. Así. No, también. O mismo sentido, ¿cómo sería? Mismo sentido. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la 3 y la 2? Magnitud de momento. La misma dirección, pero diferente magnitud de momento. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la 2 y la 3? Magnitud de momento. Un sentido horario, Ya. pero la magnitud del momento sí Varía también. varía. Hay menor magnitud en la parte A, hay magnitud en el momento. Pues sí, va a haber un momento, pero es evidente. Un video que tiene una dirección de momentos, Ya. que se diferencia en la que haya cosas, que ya la conexión, ¿no? Pero un momento también. Chistosa chica, ¿no? ¿Sabes De poner? aquí viene pues lo indeterminado, ¿no? Saca el Acá viene un poco complicado entenderlo, más cuesta explicarlo. Así que, ya.
Pero si yo analizo como cantilever, analizo con respecto, analizo el A, ¿no? ¿Qué va a pasar en la A? No hay momento de fuerza, o sea, no hay nada. Entonces yo analizo por ese lado. ¿Por qué? Porque la va recto, no hay, o sea, ni está derechito, no hay nada. No se puede sentir un momento, nada, se queda quieto ahí. Pero, ¿qué pasa? Ahora analizo con respecto a B. ¿Qué pasaría? O ahí al A se incluye, ¿no? Sí. La B rota en sentido horario, ¿no? ¿No? Va a rotar en sentido horario. Entonces, analizando la A, no pasaba nada, ¿no? Pero analizando en B, significa la posición de B está afectando a la posición del A. Claro, porque va a entrar con su marco continuo, ¿no? Entonces, de lo que no pasaba nada, pero el hecho de que la B tenga una modulación determinada va a afectar a la A. ¿De qué manera va a afectar? Va a generar una intrusión de ese diente. Entonces uno diría, pero si la está derechito, ¿por qué se va a incluir? No, pues porque el efecto de la B va a afectar a la A. ¿De qué manera? Incluyendo. Ahora, va a generar algún tipo de momento. Si yo tengo mi diente, este está así, ¿no? Voy a quedar así. Ahora voy a mejor así. Está así. Entonces está así, está derechito, ¿no? Así va a estar, ¿no? Pero esta alambre va a entrar en la ranura de esta. Pero cuando entre esta va a flexionarse de esta manera. Y cuando entre esta, va a entrar así. ¿Qué está haciendo? Que se extruye. Va a generar una cupla. Pero por efecto de la deflexión del alambre, por efecto de esta angulación, va a generar, mira, esto y ángulo, mira, y ángulo, mira, ¿qué está pasando? Mira. En esto. Exacto. Pero todo este diente no estaba derechito, sí pues, pero por culpa de esta va a hacer que este empiece a generarse un momento más pequeño, gracias a la deflexión de la cosa que pones en distancia, ¿no? Porque a una cierta distancia, la deflexión que va a haber en el alambre va a afectar a ese diente que no parecía. Significa, si tengo un diente, una molar que está bien echada acá y tengo una prueba bien derechita, ¿qué va a pasar? Esta pues se ve para acá y esta es la verticalizada y esta cintura se excluye. Eso va a pasar. O sea, no creas que una molar se exagera y mágicamente va a ser esto. No va a pasar eso. Entonces va a afectar también el otro diente. Entonces, ¿qué va a aparecer? Mira, se va a expresar un pequeño momento en la producto de la deflexión de la lámina, producto de la angulación e inclinación de la remolar. Va a afectar de alguna manera y eso va a generar un momento en el canino. Y esa viene a ser entonces la geometría 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la 3 y la 2? ¿Cuál es la diferencia entre la 3 y la 2? La diferencia entre 3 y 2. ¿En qué es la diferencia? Pues la magnitud es mucho más pequeña en la 3 que la 2. ¿No? ¿Cuál es la diferencia toda entre la 1, 2 y 3? ¿En qué es la diferencia? Las tres geometrías. La magnitud del momento. ¿Ya? ¿Qué pasa en la 1? Digamos, vueltas en la misma dirección. En la misma magnitud. ¿De la 2? En la 2, tienen la misma magnitud, en la 2 es la mitad que la 3, ¿no? Ya. En la 2 la magnitud es menor, es la mitad. Y en la 3. En la 3 es
la matriz momento es mucho más pequeña todavía que la 2, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, hay una secuencia, ¿no? Hay una secuencia de mayor, o sea, con respecto a esto, ¿no? Mira, esta es la geometría 1, ¿no? ¿Cómo así está? 1, ¿no? Y esta, 2, y esta, 3, y la 4, ¿cómo será? Yo no hay momento. ¿Qué pasa en la 4? Yo no hay momento. ¿Ah? Desaparece un momento, esta, desaparece. Desaparece así. ¿Me quedo con esta nada más? ¿Así? Sí. ¿Sería 4? Sí. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, yo no hay momento. ¿Qué sucede en la 4? A ver, ¿cuál es la estética de la 4? Para Indy. ¿Cuál es la estética de la 4? Que tienen, bueno, el canino tiene una inclinación que es 50% de la inclinación del premolar y las direcciones de cada inclinación son opuestas. En las angulaciones, las direcciones son opuestas, ¿no? Una a la mitad de la otra, ¿no? Entonces acá ya está complicado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a adelantarnos. ¿Qué tendré como resultado? Momento supuesto será. Solo un momento. Momento supuesto. No me respondes, tampoco te puedo responder, no sé por qué. Es verdad, va a desaparecer aquí un momento, pero fácil, pues mira, en la 1 el canino era así, la 2 era así, la 3 desaparece la 4, desaparece, así desaparece. ¿Por qué desaparece la 4? Por la misma dirección del alambre, ¿no? Dirección del alambre, y debido a la angulación que tiene, entonces desaparece el momento. ¿Y con qué me quedo? Solamente con la fuerza. ¿Es equilibrio? Sí, es equilibrio. También. Ahí te vamos a ver después. Ahí está. Si yo pongo acá, mira, en A, ¿qué va a pasar? Un momento en el sentido. Mira, si yo lo analizo como cantilever, tendría un momento en el sentido, mira, antihorario con respecto a la. ¿No es así? Rotaría en lo opuesto, ¿no? ¿No es así? Y si yo pongo con respecto a B, también rotaría en el lado opuesto. Entonces da la impresión a las finales, sí pues, da la impresión de que ambas van a rotar así, ¿no? Por la misma angulación. Pero el detalle es que cuando ingresa el alambre continuo, como habíamos dicho, va a ingresar este alambre, está tan angulado, pero va a generar una cupla así, pero en este sentido de la línea, que se angularía por el efecto antihorario. O sea, ahí viene lo indeterminado, pues. A las finales, en la 4 desaparecen estos dos momentos, porque este momento de acá, que ustedes ven acá, el momento de la A, que es en el sentido horario, se anula con este que está en el otro antihorario, mira. ¿Me entiendes? Este antihorario, con este que va en direcciones opuestas, se anula, por lo tanto me quedo solamente con la fuerza inclusiva. ¿No? Entender de cómo esto sucede, ahí viene pues lo intermedio. Es por eso que se hizo una computadora, un ordenador, ¿no? Y es lo que salió y salió el resultado esto es, ¿no? Pero no se puede graficar. Clínicamente sí, es todo lo que realizar es geometría 4. Todo es geometría 4. ¿Por qué es geometría 4? Porque la geometría 4 se caracteriza por lo siguiente. Ya no presenta dos momentos, presenta un solo momento, grande, y presenta dos fuerzas verticales, extrusiva e inclusiva. ¿Está en equilibrio? Claro que sí está en equilibrio. La geometría 4 ¿a qué se asemeja? Al cantilever. Entonces ahí está. Todo lo que hacemos entonces, lo que hemos hecho estos meses,
Hemos hecho netamente geometría 4. ¿Ya? Entonces, esta viene a ser entonces la característica de geometría 4. ¿Cuál es la característica entonces? Presenta un momento, solamente un momento sin compuestos verticales, inclusive distributiva. Nada más. Muy similar a Calvino. Muy similar. Entonces, yo tengo, en la 1 hace esto, en la 2 hace chiquito, en la 3 más chiquito, en la 4, ahí no. Desaparece. Entonces también a medida que va avanzando, va chiquito y desaparece. Solamente es más. Se va expresando. ¿No? Y ya estamos en la 4. ¿Qué pasa en la 5? ¿Ah? La debería, ¿no? ¿Quién? ¿No? Salud, salud. Doctora Carmen, ¿qué pasa en la 5? ¿Ah? Sí, estás en otro, doctora. Sí, yo no, sí estoy viendo solo que estoy con Ya. Muy bien. Tú estás en ATP, miércoles. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa en la 5? En la 5. Doctora Carmen, a ver. ¿Qué pasa en la 5? Ya hemos hecho la 4. Las 3/4 partes ¿Qué pasa en la 5? representadas en el camino hay igual una fuerza de inclusión, en el camaral, una exclusión, Ya. y los momentos, por ejemplo, los momentos de el momento de A es igual al 75% de 3/4 partes del momento de B. Sí, sí. Pero ¿cómo se expresaría? Cuando vamos a repetir. ¿Cómo se expresan los días? Momentos, ¿cómo será el 5? ¿Diferentes direcciones, direcciones Fuerzas opuestas? opuestas y momentos opuestos. Ya, momentos opuestos. ¿Qué pasa en momentos iguales, diferentes? No distintos, porque hay un porcentaje de Ah, exacto, claro, por sentido común, pues claro, si tengo un momento que no es igual, entonces, de hecho, que voy a tener entonces momentos de diferente magnitud, ¿no? Claro, eso me parece muy buena deducción. Si ya tengo, de inicio tengo mis angulaciones diferentes, de hecho, que voy a tener dos momentos diferentes, ya eso está muy, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la 5 va a ser de esta manera, ¿no? Va a tener angulaciones opuestas. Entonces, igual, si yo lo analizo como cantilever, ¿qué va a pasar en la A? ¿Qué pasa en la A? Un momento en el sentido antihorario. Muy bien, antihorario. Y una fuerza exclusiva. Muy bien. ¿Y la B? Se influye. Y con respecto a la B, ¿qué pasa en la B? Se excluye el momento horario. Claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo se expresan las finales? De esta manera, ¿no? Voy a tener momentos en direcciones opuestas, ¿ya? Pero un momento mayor que el otro y con fuerzas verticales. Esa viene a ser la geometría 5. ¿En qué se asemejan la geometría 5 con la geometría 2? Total, la 5 y la 2, ¿en qué se asemejan? La magnitud no es, el de uno es mayor que el de otro. No, ¿en qué se asemejan? ¿En qué se asemejan? La 5 con la 2. Las fuerzas son opuestas en ambas. Ya. ¿En qué se asemejan? Las angulaciones, ¿no? Las angulaciones. No, pero eso no es ¿En qué 3/4. se asemejan? La geometría 5 no es 3/4, la angulación de A. La 5 con la 2, ¿en qué se asemejan? Solamente para mí solo las fuerzas, porque la angulación de la 2 es la mitad, y aquí es 3/4. Ya. Entonces no podría asemejarse en la angulación. Ya, muy bien. Sí, pues tiene razón. Muy bueno.
para ti. ¿No? Y es claro que las líneas de que ambos presentan una, ¿cómo se llama? Ambas presentan magnitudes diferentes. Esa es la semejanza. O sea, las magnitudes de momentos son diferentes. Esa es la semejanza. Lo dije como diferente. Vale. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Hay semejanza, doctor? La diferencia cuál sería? La dirección. Entre las 2 y las 5 es la dirección. Que las dos van en la misma dirección y las 5 van en las opuestas. ¿En qué se asemejan? En la magnitud. Son diferentes, digamos. ¿No? En ambos. Ese sería entonces la geometría 5. Y luego viene pues la geometría 6. ¿Cuál es la geometría 6? Notaba. Sorpresa la frase. ¿Ah? ¿Cuál es la característica de la geometría 6? Es lo que más hacemos, ¿ah? No es fuerte, pero No, la característica de la geometría 6. Ahí está el gráfico. Los ojos son Opuestos, de la misma magnitud. ¿Y cómo se expresaría? Al final, ¿cómo se expresa? ¿Qué tendría como resultado? tendría un momento positivo y un momento negativo. Ya, momento positivo, claro. No es supuesto. Pero de la llama. ¿Misma magnitud o no? Mismo. ¿O diferente? Mismo. ¿Y fuerzas? ¿No hay fuerzas? ¿Sí hay fuerzas? No hay. Claro, las fuerzas se anulan y desaparecen. Solamente quedan Momentos. ya, solamente hay momentos. ¿No? Desaparecen las fuerzas. ¿Y está en equilibrio? Claro que sí fue. Este momento más este momento la suma de cero. Está en equilibrio. Todas las cosas están en equilibrio. ¿Y cómo funciona esto? Esta viene a ser, ¿no? Es como un doble cantilever. En el gráfico A es el geometría 6. Doble cantilever. Si ven que ese doble cantilever se asemeja a esta línea. A este. ¿Por qué como doble cantilever? Para evitar la fuerza exclusiva. Pero en vez de esa, podría colocar yo una T de gusto, un activo geometría 6 y podría obtener el resultado también. Podría obtener el resultado. Como indeterminado. Este es determinado y este es indeterminado. Doble cantilever semejante a geometría 6. ¿Por qué? Porque las fuerzas se anulan. ¿No? Si yo analizo con respecto a, mira, hay una fuerza exclusiva con respecto a y un método antihorario, ¿no? Y con respecto a B, tiene una fuerza inclusiva en la A. ¿Ya me entendés? Por eso es la razón por la que estas dos fuerzas se anulan y terminamos con dos momentos opuestos y sin existencia de fuerza. Solamente genera momentos opuestos. Eso viene a ser geometría 6. ¿Ya? Eso es geometría 6. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? ¿Sí? ¿Me pueden entender? Sí. Entonces, en resumen, vean ustedes, así rapidísimo, geometría 1, vean mira los momentos, cómo se va a expresar 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿No? También, entonces, cómo estas van a ir desapareciendo, entonces, estas geometrías. ¿No? ¿No me entendí? ¿Otra vez? ¿Por qué no hacen un TikTok de esto? Ahora que Ceci con los brazos. Los de la geometría 1, geometría 2, ¿no?
geometría 3, geometría 4 desaparece, en la 5 y es opuesto con fuerzas verticales, y en la 6 desaparecen las fuerzas y queda solamente momento, ¿no? Y eso viene a ser entonces la geometría 6. En todas las energías, cosas siempre son opuestas, ¿no? Cosas que no hay cosas paralelas. En la misma dirección. Tercera ley de Lo que Newton. pasa, Y la 6 ya desapareció. Toda acción tiene reacción. lo que pasa es que ni bien aparezca una fuerza, definitivamente tiene que haber otra también que lo opuesta. Es imposible que haya una fuerza que sea vertical, exclusiva, y otra también se excluya. Eso no se le las leyes de Newton, no en este planeta, ¿no? Porque si tú tienes un objeto para arriba, o sea para abajo también. A no ser que sea en otro planeta donde tú tiras, sea para arriba, sea flojo, no, pero acá en la Tierra está regido por la teoría de Newton. Entonces, la frase inclusive es sí. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Bien. Un break. Cafecito. Puchito. Ahí está. ¿Cómo podemos extrapolar entonces estas geometrías al uso del ATP? ¿Cómo extrapolar? ¿Tiene un break? Sí, un break. Ya de 5 minutos ya. Sí,